Prevenir el contagio está en nuestras manos. Por recomendaciones de los especialistas de salud y de nuestros gobernantes, será necesario el uso obligatorio de mascarillas para todo público, incluyendo los niños. Utilizándola de forma correcta, siempre debe cubrir completamente boca y nariz para el cuidado suyo y de los demás. No tendremos escuela dominical. Si presenta algún resfriado, dolor de cabeza, tos, fiebre o algún otro síntoma característico del COVID-19, procura quedarte en casa y les anunciamos nuestros nuevos horarios de servicios hasta nuevo aviso. Es necesaria la puntualidad para cada uno de los servicios. Estos estarán sujetos a cambios, de acuerdo a las decisiones de nuestros gobernantes. He caminado desde lejos y hoy estoy aquí. Hoy entiendo que mi vida la has sostenido tú. Hoy entiendo, mi Señor, que solo en ti hay plenitud. Y es por eso que quiero ante ti rendir todo de mí. He caminado desde lejos y hoy estoy aquí. Hoy entiendo que mi vida la has sostenido tú. Hoy entiendo, mi Señor. El estar aquí, como despreciar lo que tú me das. Te quiero decir, aquí soy feliz, necesito más de ti. Tú me das el estar aquí, como despreciar lo que tú me das. Te quiero decir, aquí soy feliz, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como el pez al agua, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como raíz y broto, necesito más de ti. Necesito más
de ti mi Jesús, mi Señor, de ti mi Jesús, mi Señor, de ti mi Jesús, mi Señor, de ti mi Jesús, mi Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estos sus ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, a nuestra congregación. Gracias por permitirnos una vez más estar en sus hogares, ahí en sus casas, para que nosotros podamos compartir esta bendita palabra a la que hemos sido llamados a impartirla en el poder, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos y amigos, poder realmente tener esa interrelación con ustedes. Yo voy a invitarlos ahí donde están a que nos pongamos de pie y a que le demos gracias a nuestro papá. ¿De acuerdo? Démosle gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús, te damos gracias por todo, papi lindo. Bendito, bendito seas tú, Señor, Padre Santo. Que se haga tu voluntad como la haces en el cielo, que se haga en nuestra vida, Señor, por favor. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy y todos los días que tú permitas que estemos acá en la tierra, precioso papá. Perdónanos de corazón, perdónanos por todo lo que no hemos hecho bien aún, Señor. Así como nosotros nos disponemos a perdonar, perdónanos tú, Padre bueno. Y por favor, ayúdanos, Señor, a no entrar en tentación, Padre Santo. Dice tu palabra que tuyo es el poder, el reino y la gloria. Tú tienes toda la soberanía y el poder para impedir que seamos tentados, precioso Dios. Y si fuésemos tentados, papi lindo, desde ya te pedimos, precioso Dios, que tu poder y tu gloria nos cubra para que no atendamos esa tentación. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, precioso papá. Hoy bendecimos a Guatemala, bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a nuestra congregación, bendecimos a tu iglesia en la tierra, a nuestros hermanos consiervos, Padre Santo. Toda la gloria es tuya, Padre bendito. Bendito, bendito seas tú. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús es que lo hacemos, papá. Muchas gracias, Señor. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor, gracias. Vamos ahí donde estamos, hermanos, una vez más, a seguir en la dirección en la que nos trae ese bendito Espíritu de Dios y esta maravillosa palabra que es Dios mismo, hermanos. Entonces vamos a decir una vez más, creyendo y confesando: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén, precioso Padre. Muchas gracias, papá. Bendito seas. Está bien, hermanos, qué bueno. Y estimados amigos, muchas gracias por darnos la oportunidad de que podamos, decíamos, interrelacionarnos en la dirección de Dios, no en la dirección del mundo, ni de nuestra naturaleza humana, y mucho menos del enemigo del reino de los cielos. Hoy estamos recordando también que esta semana estuvo de cumpleaños una hermana consierva, a quien amamos bastante. Te amamos, Almita. Sabemos que estuviste de cumpleaños el 16 de octubre. Un fuerte abrazo al lado de tu esposo, de tus hijos. Te amamos, Almita de Los Ángeles de Charlie, te digo yo, con todo mi corazón. Así es que bendiciones, aunque vayamos un poquito atrasaditos, bendiciones. Habrá oportunidad para abrazarte en forma directa. El Señor esté contigo, hija, con todo nuestro corazón, se lo pedimos a Él. Vamos a iniciarnos realmente en el compartir, en el impartir de esta bendita palabra, hermanos, para que seamos nosotros edificados, que sea provechosa esta bendita palabra para nosotros. Entonces yo sigo recordando la interrelación que nuestra familia pastoral ha tenido con otras familias, hermano, porque de ahí es donde nosotros vamos aprendiendo, donde vamos creciendo, donde vamos corrigiendo, donde vamos viendo lo que no es y lo que sí es. Desde luego que de acuerdo con esta bendita palabra. Entonces, pero
a pesar de nuestros consejos, hermano, con esas familias les hemos dado consejos, recomendaciones frecuentes, hermanos. Siempre decíamos en la edición de nuestro papá, de esta palabra maravillosa, vimos como un niño durante 3 años, hermano, durante 3 años consecutivos reprobó un grado en el nivel primario, hermanos. Ahí lo vimos repetir nosotros los 3 años, hermanos. Reprobó. El mismo grado. El argumento o excusa de sus padres, desafortunadamente, es que era haragán y que además que el profesor no lo llevaba bien. Qué tristeza, hermanos. Tristeza, sinceramente. Los consejos de nosotros eran otros, definitivamente. Había que escudriñar un poco más para conocer realmente a qué obedecía esa rebeldía, ese rezago de ese niño, hermano. Pero nuestros consejos no alcanzaron durante esos 3 años a hacer aquello con lo cual nosotros nos motivábamos a hacerlo en la división de Dios. Recuerdo también, hermanos, que hace algunos años con mi familia vimos ahí cerca de donde nosotros vivimos, vimos una construcción, hermanos, en una casa que desafortunadamente faltó el cabeza de la familia, hermanos. Partió de aquí de la tierra. Las circunstancias pues no vienen al caso hablarlas, pero él falleció y entonces se quedó la viuda con sus hijos, hermano. Y entonces vimos cómo se paralizó parcialmente la obra. Pero a los pocos meses también nos dimos cuenta que también partió la viuda, hermanos, la señora, la mamá de esos 3 hijos partió, y entonces sí vimos que la obra se paralizó totalmente hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy vemos nosotros láminas puestas alrededor de la casa y nunca más la abordaron para continuar su construcción. De eso ya hace varios años. En el curso de mi vida, hermanos, yo he visto como muchos proyectos de inversión, especialmente en la construcción de carreteras que hace el gobierno central, cuando van de un gobierno a otro, también desafortunadamente se rezagan, e incluso hay algunos que ya ni siquiera los continúan, hermanos. Se quedan abandonados esos proyectos. Cuando yo analizo todo esto, me llama mucho la atención, hermanos, ¿por qué hay personas que dedican considerable tiempo a algo? Le dedican mucho tiempo. Le dedican tiempo al estudio, al deporte, a la música, al trabajo, a la política incluso, hermanos. Y bendito Dios, ¿por qué vamos a negar a alguien que le dedica bastante tiempo a la obra espiritual de Dios aquí en la tierra? Y yo les he preguntado, hermanos, les he preguntado a algunos de ellos para formarme una idea qué es lo que acontece. Y pues si usted quiere, asombrémonos, la respuesta en casi todos los casos de los diferentes escenarios que les presenté, la respuesta es la misma. Me parece que cuando lo hago, cuando van ahí haciendo lo de sus estudios, lo de la política, lo de la música, precioso Dios, lo del deporte, los diferentes escenarios en los cuales uno se desempeña y le pone un poco de atención y le dedica tiempo, me parece que cuando lo hago me dijeron avanzo, progreso, prospero, lo hago mejor. Casi todos me respondieron eso. De manera, hermanos, que yo en esta primera ilustración yo concluiría, hermanos, yo estoy seguro que ustedes también, pues que tenemos que concluir con que cuando le dedicamos tiempo a todo esto, entonces con facilidad lo vamos a estar logrando, precioso Padre. Entonces yo quiero llevarlos a la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús, y nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a las cartas de Pedro, hermanos, están al final del Nuevo Testamento, y vamos a ver la segunda carta de Pedro, y vamos a leer
el capítulo 3, del versículo 9 al 18 podemos leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hermano, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, dice, de entender, las cuales los indoctos, los que no tienen conocimiento, hermanos, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, precioso Dios, tremendo esto, hermanos, los desobedientes, los injustos, hermano, caigáis de vuestra firmeza. Ante el bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Está hablando de la obra de Dios esta porción, hermanos. Bendito papá. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sigue hablando de lo que tiene que suceder en una obra que se inicia. Se debe de ir perfeccionando, debe continuarse hasta alcanzar el objetivo, aquella meta verdaderamente que estamos esperando. En las últimas semanas, hermano, y meses de encierro que hemos tenido en la tierra, aquí en Guatemala lo hemos vivido, 7 meses aproximadamente, un poco más ya, de tener encierro por la pandemia del COVID-19, con mucha dedicación, hermanos, hacia quienes nos ha confiado el Señor, mi esposa y yo, con mucha dedicación, hermanos, nos hemos manifestado con todo nuestro corazón para servirle a Dios, sirviéndoles a ellos. Y todo, desde luego, tiene que ser en la dirección de la obra de Dios, hermano. Restaurar nuestra vida y ser edificados para que glorifiquemos el nombre de Dios y nuestra vida finalmente, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier pandemia, hermanos, nosotros seamos las personas estables, que seamos felices. Maravilloso Dios. He revisado, hermanos, diferentes temas dentro de la Biblia. Unos diríamos más importantes que otros, pero he revisado los más categóricos temas, hermano, para la iglesia del Señor. Y digo especialmente para nuestra congregación. Porque nosotros como pastores, pues vamos conociendo cuál es el caminar de la congregación, de la iglesia local que el Señor nos permite o nos confía dirigir, hermanos, espiritualmente. Y ahí encontramos temas como, por ejemplo, que la semilla de Dios para sus hijos, para su iglesia, es la palabra. La palabra es la semilla. Esa es la semilla que tenemos que poner en cada uno de nosotros para que demos fruto, para que la
obra continúe, para que la obra crezca, para que la obra prospere. También me he encontrado con temas como que el ser humano tiene excusas, pero múltiples excusas ante el llamado divino, ante el llamado de Dios. Siempre tiene excusas y se torna rebelde, se torna, si usted quiere, un poco insultativo diría, pero es la realidad, se torna cobarde, hermanos. Cobarde porque no quiere arrebatar como los valientes y los violentos el reino de los cielos. Lo hemos visto nosotros con mi esposa como pastores. Termina siendo religioso. Eso es lo que hemos identificado. Y eso es lo que el Dios Altísimo, el Dios verdadero, nos está mostrando que ha estado sucediendo con su iglesia en las diferentes denominaciones y congregaciones en el mundo terrenal. Su iglesia se ha traducido a actos, a manifestaciones muy, pero muy religiosas. Y lo peor de esto es que el ser humano en medio de esta religiosidad se considera, se cree perfecto. Y ese es un error grande, hermano. Pero muy grande, porque el único perfecto es Él. Pero Él quiere ir perfeccionándonos a nosotros, pero tenemos que permitírselo. Tenemos que cederle el espacio a Él de nuestra vida para que Él haga esa obra de la cual habla su palabra. Que la obra que comenzó, Él la va perfeccionando cada día como la luz de la aurora, dice la palabra. Bendito Dios. También nos encontramos en la revisión de la temática, hermanos, que el corazón humano no entendido, oiga lo que le voy a decir, el corazón humano no entendido es difícil de lidiar con él. Es que un corazón verdaderamente que no se dispone para Dios, un corazón verdaderamente que no se humilla, es algo bien complicado llegar a acuerdos con él. Bien complicado, definitivamente. Y luego, hermanos, que el genuino o verdadero nuevo nacimiento, entendemos que es el real milagro. Es el milagro más grande de Dios que puede ocurrir en el ser humano. Y de esa cuenta es que muchas veces, cuando no vemos el fruto, no vemos la obra prosperando, empezamos a dudar si verdaderamente ha nacido de nuevo o no. ¿Ha oído bien los temas en los que hemos estado preocupados pastoralmente dentro de este encierro? Este es el principio, hermanos. Realmente, como nos lo muestra nuestro Señor, de su modelo, para que nosotros los seres humanos seamos exitosos ante Él y aquí en la tierra, hermanos. No hay otra forma de ser exitosos a no ser que hagamos aquello para lo cual Dios nos invita conforme a su palabra. Dios tiene muchas bendiciones para sus hijos, pero debemos creerlo. Debemos creerlo. Tener fe de Dios, no solo fe en Dios, sino fe de Dios. La fe de Dios es más que la fe en Dios, hermano. Es creerle a Dios, creerle y esperar. Es en nuestra obediencia y en nuestra paciencia que se van a arrebatar las bendiciones. Eso dice su bendita palabra. Precioso Padre bendito. Es no solo con esfuerzo y valentía que se necesita. Se necesita que nos esforcemos y que seamos valientes y en algunos momentos hasta violentos para arrebatar conforme a la palabra. Pero es necesario que seamos obedientes también conforme a esa palabra y que tengamos paciencia, esperando que se haga su voluntad. Precioso Padre, no es la voluntad de nosotros, es la de Él. Y es ahí donde nos hemos preguntado como preguntas que pareciera que no tienen sentido. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de nosotros? ¿Estamos del lado del mundo? ¿Del lado del reino de las tinieblas? ¿O estamos del lado de Dios? Porque si estamos del lado de Dios, vamos a ir a esta bendita palabra para que la obra de Dios progrese, prospere en nosotros. Para que finalmente entendamos que hay una obra que sí progresa. Y es la obra de Dios cuando nosotros se lo permitimos. Precioso Dios. De lo contrario, muchas obras pueden ser truncadas, como esa que referimos
en la relación del inicio de la predicación. Dice la palabra que somos cartas leídas. Somos cartas leídas, los verdaderos cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos del Dios verdadero, del único y soberano Dios, del altísimo Dios, somos cartas leídas. No tienen mucho que realmente buscar en nosotros. Lo encuentran inmediatamente en nuestra forma de expresión, en nuestra forma de presentación, en nuestra forma de conducción. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo nos presentamos? Somos cartas leídas. Precioso Dios. Maravilloso papá. Es que pareciera, para el ser humano siempre está aplicando su razonamiento. Y su razonamiento para el ser humano se llama lógica. Entonces, nosotros los seres humanos sin Dios estamos siempre aplicando un plan en la lógica. Es decir, que todo lo que hacemos tiene que tener sentido. Porque si no tiene sentido, entonces eso no es de Dios. Solo estamos razonando. Humanamente tan solo estamos aplicando una lógica que no entra dentro del plan de Dios. A veces lo de Dios pareciera no tener sentido. Pero cuando vamos a la carta a los de Roma, en el capítulo 8 y versículo 28, y dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Altísimo Dios Todopoderoso. Precioso Padre. Entonces nos damos cuenta que si estamos diciendo que lo amamos, es porque lo estamos honrando, lo estamos glorificando, lo estamos obedeciendo. Y si eso está sucediendo de nosotros hacia Él, entonces todo lo que sucede de Él hacia nosotros es parte de su plan, es parte de su propósito. Eso es lo que Él quiere que acontezca, aunque no tenga mucha lógica, aunque humanamente no le encontremos un razonamiento. Precioso Padre Santo, te amo, Señor. Entonces, yo les decía hace un rato que cuando yo analizo todo esto, me llama mucho la atención, porque ¿por qué realmente, decíamos, por qué las personas realmente van en una dirección? Y decíamos que unos van en la dirección del deporte, son altamente deportistas, otros son políticos, van en la dirección de la política tras su obra, otros son músicos, decíamos, otros trabajan fuertemente, incluso hay unos que se pierden en su razonamiento y pensando en que tienen que trabajar mucho para producir mucho, de lo mucho realmente que tienen que gastar o cumplir con sus compromisos, incluso trabajan hasta el domingo, que es uno de los días que de forma bíblica y cultural debiéramos de estar dedicando por lo menos ese día a nuestro bendito Dios Todopoderoso. Y asómbrese, les decíamos que la respuesta de casi todos, cuando les preguntamos por qué lo hacen, y entonces dicen que es ahí donde ellos se superan, es ahí donde ellos progresan, es ahí donde ellos prosperan, dedicándose a tiempo completo, se acostumbra a decir. Maravilloso Dios. Increíble, hermanos, increíble. Entonces hay que dedicarle tiempo a lo que queremos nosotros. Pero sobre todo en el caso de Dios, en el caso del reino de los cielos, en el caso espiritual para nuestra vida, debemos nosotros de permitirle, cederle el espacio a Dios para que nuestra vida, para que la obra de Dios en nosotros progrese. Esa va a ser la única obra que va finalmente a progresar si lo permitimos, porque todas las demás finalmente van a perecer. Vamos a perecer como músicos, vamos a perecer como deportistas, vamos a perecer como políticos, vamos a perecer en nuestros trabajos, porque nosotros tenemos limitación. Pero el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente Dios, ese para nuestra vida no tiene límite. Esa es la eternidad con nosotros. Entonces la buena obra que Él comenzó en nosotros la quiere perfeccionar, dice su bendita palabra. Maravilloso Dios, precioso papá. Entonces yo quiero concluir. Ya estamos
realmente. Ya terminamos, ya se fue realmente la exhortación este día, maravilloso Dios. Que como creyentes nosotros en Jesucristo, como cristianos verdaderos, como hijos del Dios Altísimo, precioso papá, nunca deberíamos de estar satisfechos con lo que hacemos. Esa es la primera conclusión. Nunca debiéramos de estar satisfechos con lo que hacemos, aunque nos sintamos cansados, agotados, que ya no hay energía. Siempre habrá un hálito dentro de nosotros, que es la presencia misma del Espíritu Santo, que nos invita a que hagamos más y más, a que vayamos y caminemos la mía extra. Precioso Dios, esa es la obra que va a progresar, que va a prosperar. Esa es la que va a ofrecer satisfacción en la eternidad. Maravilloso Dios, esa es la obra que nos va a poner en la cima, en el pináculo, en la parte más alta, hermanos, en el éxito que el ser humano anda buscando. Ahí está, en el reino de los cielos. Precioso papá, todo lo demás va a perecer, pero la obra de Dios es eterna en nuestra vida. Cuando lo alcanzamos a entender, entonces nos damos cuenta que es la única obra que progresa, que prospera, que abunda en la vida del ser humano cuando el ser humano lo permite. Por eso nosotros no podemos detenernos, debemos de continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, precioso Padre, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es que no olvidemos, yo quiero leerles lo que dispone nuestro Padre bendito a través del Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento, hermanos. Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan. Precioso Dios, capítulo 15, versículo 16. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, precioso Dios. Yo os elegí, precioso Dios, a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Quiere decir, para que mi obra crezca en ti, precioso Dios, y vuestro fruto, dice, permanezca, sea a la eternidad, para que todo lo que pidieres entonces al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Precioso papá, te amo, Señor. Entonces, aquí estamos viendo ya como conclusión, por lo que el resultado de un crecimiento espiritual saludable es más que necesario en nuestra vida para que esa obra prospere y progrese. Es seguir dando fruto, hermanos, fruto espiritual durante toda la vida. Precioso Dios, porque dice también el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice que separados de mí, nada podéis hacer. Precioso Padre bendito, quiere decir que tenemos que tener una interrelación, una relación, una comunión, una perfecta forma de vivir con Él en nuestra vida, porque ya entendimos que separados de Él, nada, pero absolutamente nada va a prosperar en nuestra vida. Entonces, si esa es la ruta, esa es la obra realmente que sí progresa, perseveremos con obediencia, hermanos, y fe, maravilloso Dios. Y entonces veamos que en el ejercicio constante de todo eso, como lo dice la carta a los de Filipo, está en el Nuevo Testamento, le escribió el apóstol Pablo a los filipenses, precioso Dios. Está Efesios y luego está Filipenses. Y la carta a los de Filipo en el capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido, convencido, hermano, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Precioso Dios, estoy persuadido, y ahora, por la enseñanza de esta bendita palabra, también estoy convertido. Y es a través de la persuasión y de la conversión que yo permitiré que esa obra divina en mi vida avance, progrese, porque finalmente es la única obra en el ser humano que sí progresa. Ahí estará la buena obra, la perfeccionará, dice, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea Él. Qué bueno que tú persigues diferentes obras en tu vida, pero finalmente perecerán. Ocúpate de que no perezca la única obra
que sí progrese en nuestra vida, que es la obra celestial. A través de esta bendita palabra y de la presencia de tu Santo Espíritu. Ponte de pie, ponte de pie. Yo te pido que te pongas de pie y le des gracias a nuestro Padre bendito por lo que hoy hemos alcanzado a entender. Y digámosle, amado Señor, Altísimo Dios Todopoderoso, muchas gracias, papá. Muchas gracias porque ahora me doy cuenta que yo puedo tener integralmente muchos esfuerzos para hacer avanzar muchas obras con la ayuda tuya. La ayuda de mi academia, la ayuda de mi trabajo, la ayuda que necesito en la obra de mi familia, pero fundamentalmente necesito que progrese, que avance tu obra en mi vida, Señor. Y toda la gloria, Señor, es para ti al reconocerlo. En el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre.